en el Classroom la información de lo que acordamos ayer para el último examen parcial. El lunes, les recuerdo, es el día límite para entregar la tarea 2. Y el día jueves, dentro de 8 días, en el horario de 6 a 9, voy a programar los exámenes de todos ustedes, ¿vale? El fin de semana yo ya tengo lista pues, los horarios para cada quien, para que con tiempo sepan a qué hora les va a tocar, ¿va? Ok, a ver. Pues vamos a iniciar la clase. Voy a retomar un poquito de lo que vi ayer para terminar el tema eh, del el análisis que estábamos haciendo el día de ayer para ver las consecuencias de tener esta simetría rota de manera espontánea, pero para un sistema donde ya empezamos a trabajar en dos grados de libertad. Ayer hicimos el salto de trabajar en un lagrangiano con un grado de libertad, un campo escalar neutro. Pasamos a poner un segundo campo escalar neutro, de tal manera que teníamos dos direcciones ortogonales para poder construir el potencial de nuestra teoría, ¿no? Y cuando aparece ese segundo grado de libertad, esa segunda dirección ortogonal a la primera, pues nos damos cuenta que pasamos de tener una simetría discreta a una simetría continua, ¿no? Esto es muy importante, van a ver que al final esto de la simetría continua es la clave para la aparición de estos bosones de Goldstone, ¿ok? Y bueno, entonces, como trabajamos ya con dos direcciones, que era phi 1 y phi 2 esencialmente, lo que vimos es que, bueno, el potencial se escribe en términos de esos dos grados de libertad, ¿ok? Se puede reescribir encontrando la constante respectiva para que este potencial sea siempre mayor o igual que cero. De esta forma, tal que el potencial se ve como la figura que está aquí, ¿ok? Esta que es el fondo de botella, el sombrero mexicano, y donde ayer ya discutimos que esto, si uno sigue las líneas que son como radiales, ¿verdad? Uno encuentra que el potencial va cambiando conforme uno va avanzando en esa dirección. Esta puede ser una dirección que es combinación lineal de estos dos campos, ¿cierto? Pero uno puede, digamos, moverse a lo largo del campo 1 o del campo 2, ¿no? Y ver que el potencial se va deformando, va cambiando, pero que existe un movimiento, ¿no? Una forma de recorrer este potencial que tiene una característica muy especial y es que es constante el potencial, es completamente plano. Si yo me muevo de manera axial, ¿no? Alrededor de este eje, que es en phi 1, phi 2, 0, ¿no? Si yo me muevo con ciertas, en circunferencias con un cierto radio dado, siempre voy a encontrar que el potencial en esa dirección es plano, ¿no? Y ayer veíamos un poquito ese tipo de características, qué consecuencias tenía. Eh, Esencialmente, lo que uno va a encontrar debido a ese movimiento, ¿verdad? Axial, ese movimiento angular en el plano phi 1, phi 2, es que si hay un valor mínimo, ¿verdad? A un cierto radio, que le vamos a llamar A, pues resulta que todos los puntos sobre ese círculo de radio A, pues van a tener el mismo valor, es decir, van a ser estados base y vamos a concluir que el estado base es degenerado. Todos ellos tienen la misma energía. También lo revisamos eso el día de ayer, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor entonces, o cómo yo puedo asignarle los valores esperados a, este, eh, a mis valores? ¿Qué puedo hacer para darle valor a mis dos campos en el vacío? Pues escojo uno que se rompió la simetría y el otro no. ¿Ok? Jóvenes, denme un segundito, por favor.
Perdón, jóvenes. Listo. Entonces, lo que les decía es que, bueno, uno puede elegir algún punto dentro de ese círculo y elegir y designar cuáles son los valores esperados de nuestros dos campos, ¿no? Si uno elige ponerse sobre el eje dado por phi 1, pues uno encuentra que el valor esperado ahí es A, mientras que en el otro es 0. Y bueno, mostramos que uno de los dos tiene rota la simetría. Una de las dos direcciones tiene rota la simetría y lo que uno hace es como lo que hicimos en una dimensión, hacemos un shift, nos desplazamos a ese valor, ¿verdad? Al valor donde se encuentra el mínimo y vamos a analizar todo lo que suceda alrededor del mínimo. Y lo que encontramos, ¿no? Es que, bueno, una vez que nos desplazamos a ese mínimo, ya no es obvio ni es directo, claro, el tener esa simetría angular o rotacional en el plano phi 1, phi 2. Esta expresión ya lo oscurece por completo, es asimétrica, mientras que estos dos términos, ¿no? Me hablan de justamente que si yo doy valor en phi 1, phi 2, ¿no? Puedo construir un círculo, ¿no? De cierto radio. Me echa a perder la idea, ¿no? De las rotaciones. Entonces, parece que uno no puede ver de manera clara esta invariancia interna SO2, ¿no? Que le corresponde a las rotaciones en un plano dos dimensional. Bueno, además de eso, calculamos la masa en esa dirección donde vimos que está rota la simetría, nos damos cuenta que es 2 lambda a cuadrado, ¿ok? Es finita, pero que en la otra dirección, ¿verdad? En la dirección ortogonal a esta primera, tenemos que al no existir un término cuadrático en el campo, entonces su masa es cero. Y, oh sorpresa, tenemos una partícula que no es masiva, cuando en un principio, si se acuerdan, ambos tenían masa, tenían de hecho la misma masa, mu cuadrado. Pero una vez que yo me moví al mínimo donde se rompió en la dirección en la que se rompió la simetría, obtuvimos que uno era finito y el otro no. ¿Ok? Y bueno, hicimos un poquito una discusión alrededor de esa parte, ¿no? Y del hecho de que había una simetría rota, aparecía un bosón que era masivo, otro que no era masivo. Y bueno, esto no es una característica del el potencial que elegimos, es decir, existe toda una familia de potenciales que pueden cumplir o satisfacer esta propiedad, ¿ok? Y son todos aquellos que sean rotacionalmente invariantes, ¿ok? Y que involucren pues dos direcciones. Necesito al menos dos direcciones, jóvenes. Esto es fundamental, porque de lo contrario, si yo me quedo con una sola dirección, ya vimos que el tipo de simetría que voy a obtener es discreta. Si yo agrego al menos una dirección extra, voy a poder obtener una simetría continua y eso es fundamental para que exista este bosón que no tiene más, ¿ok? Bueno, entonces lo que hicimos también fue pensar, ok, a lo mejor y el resultado depende de cómo elegimos nuestras direcciones y qué punto escogimos como el mínimo donde nos íbamos a parar y de ahí íbamos a hacer nuestro análisis. Era uno muy particular, era la dirección phi 1 era finita, pero la dirección phi 2 era cero. Entonces una pregunta es, ¿será que esto es general? Si es cierto que todos los puntos del círculo cumplen con la misma propiedad. La respuesta es sí, y lo que uno hace es cambiar de variables. De hecho, lo que hicimos la clase pasada fue pensar en no tener coordenadas cartesianas, sino cambiarlas a unas coordenadas eh, polares, ¿verdad? Donde tengo como grados de libertad como mi campo, el campo radial y el campo angular. La transformación entre estas nuevas coordenadas, pues son que las coordenadas cartesianas, como ya saben ustedes, se escriben como rho coseno de teta y rho seno de teta respectivamente, ¿ok? Lo que podemos ver es que una vez que nosotros escribimos en estas variables, nos da lo mismo trabajar en teta o en teta más alfa. Todo lo que yo me mueva de manera angular va a quedar invariante siempre y cuando rho sea constante, nos mantengamos en el mismo radio. De lo contrario, sabemos que si movemos el radio, ahí sí la forma de mi potencial va a ir cambiando, puede disminuir, llegar a un mínimo e ir subiendo. ¿Ok? Entonces, mi lagrangiano al final de cuentas se ve escrito en estas nuevas variables de esta forma. Parcial mu de rho, parcial mu de phi, hay un rho aquí cuadrada, es cierto, por el cambio de variables, ¿verdad? Y un potencial que solo depende
de rho y no depende de teta. Eso inmediatamente grita o nos dice claramente que hay una invariancia rotacional. ¿Por qué? Porque cualquier teta que yo ponga no va a modificar a este potencial que depende solamente de rho. ¿Ok? Entonces aquí es completamente evidente. En verdad, al final se lo voy a decir, pero es lo único que creo que estamos ganando al hacer este cambio de variables muy raro, ¿no? Como que un campo axial y un campo radial, o un campo angular, campo radial, como lo quieran ver. Es muy raro representar así los campos, pero sirve para darse cuenta justamente de la simetría angular y bueno, que hay otra dirección en la cual no tenemos esa característica de ser invariante. La dirección radial es una dirección pues que perdió simetría y es ahí donde aparece justamente el término masivo, ¿verdad? Y el no masivo está ocurriendo en la dirección donde todo es invariante. ¿Qué más? Una vez más, pedimos que nuestro potencial sea mayor o igual que cero. Eso nos va a decir que U en el mínimo tiene que valer cero, ¿ok? Y bueno, que en estas dos nuevas variables, los valores de expectación del vacío de estos dos campos, rho y teta, son A, y en teta puede ser cualquier cosa, porque sabemos que una vez que nos pusimos en rho igual a A, es decir, estamos a una distancia A del origen, todos los puntos sobre ese círculo con radio A pueden satisfacer la misma condición. Por lo tanto, teta no tiene ninguna restricción, puede ser todo valor siempre y cuando se cumpla que rho cuadrado es igual a A cuadrado. ¿Y cuántos son? Es una infinidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que aprendimos cuando trabajamos en una dimensión, hacemos un desplazamiento, ¿no? De nuestra variable rho a rho prima más A, y bueno, el ángulo teta o nuestro campo angular, se queda igualito, porque sabemos que ahí no necesitamos hacer ningún cambio, ahí no hay nada roto, ¿verdad? Y eso quiere decir que el lagrangiano, ahora en términos de estas dos variables nuevas, rho prima y teta prima, se escribe de esta forma, ¿ok? Donde vea rho, voy a poner rho prima más a. Desde luego en la derivada no, porque a es un numerito, entonces derivarlo es sacar un cero, ¿verdad? Pero en donde teníamos rho parcial mu de teta al cuadrado, pues voy a poner rho prima más a al cuadrado parcial mu de teta al cuadrado. Y en el potencial, pues ya no solo depende de rho, sino es de rho prima más a. ¿Ok? Ese es mi cambio de variable. Y lo único que quiero demostrarles es qué es lo que pasa cuando hacemos ese cambio de variable. Voy a escribir a mi potencial en términos de rho prima más a. Voy a contar la historia completa. ¿Cuál era mi potencial original? Era un cuarto de lambda veces phi1 al cuadrado más phi2 cuadrado menos a cuadrado todo al cuadrado. Este primer paso lo hago para mostrar que en efecto no depende de teta. ¿No? Es algo que dije, pero necesitamos verlo. ¿Qué significa? Pues phi1 era rho coseno de teta, pero al cuadrado es rho cuadrado coseno de teta al cuadrado. Phi sub 2 es rho cuadrado seno de teta al cuadrado, pues es rho cuadrado seno cuadrado de teta menos a cuadrado al cuadrado. Y como factor común de estos dos primeros términos tengo rho cuadrado de la suma de coseno cuadrado más seno cuadrado, que es un 1. Por lo tanto, la expresión me queda así. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hago? Sustituyo rho en términos de rho prima. Eso significa que donde vea rho voy a poner rho prima más a al cuadrado, ¿verdad? Porque aquí lo tengo al cuadrado, lo sustituyo, aquí está. Desarrollo este cuadrado, rho prima cuadrado más 2 veces a por rho prima, más a cuadrado menos a cuadrado. Estos dos se cancelan, quedándome rho prima al cuadrado más 2 veces a por rho prima. Y todo eso al cuadrado, ¿de acuerdo? Al final, si desarrollo todo esto, me queda un cuarto de lambda, rho prima a la cuarta, más 4 veces a por rho prima al cubo, más 4 veces a cuadrado, rho prima cuadrado. Y de aquí podemos ver dos cosas. Primero, este término nos llama la atención porque es cúbico, ¿ok? Y nos está aportando una potencia que no es par. Y eso nos puede arruinar. De hecho, es una forma de ver que nos está arruinando si existe alguna simetría, ¿ok? Relacionada en la dirección R, que es una sola dirección y que vimos que si acaso en una dirección lo que teníamos era la simetría, está como de espejo, ¿verdad?
Entonces, si yo pasara como rho prima a menos rho prima, este objeto nos echa a perder la historia de algunas imposibles simetrías, si es que existe. Ya sabemos que no, pero quería que ustedes vieran de manera evidente que aparece ese término en esa dirección que echa a perder cualquier tipo de simetría. Como es una dirección, tendría que ser discreta, ¿ok? Y además aparece este otro término que subrayé en color azul, que es un término cuadrático en el campo. Y ya sabemos qué son esos términos cuadráticos en el campo. Son los que la constante que lo está acompañando es un término de masa, un término de masa al cuadrado, ¿verdad? Ok, entonces con eso, fíjense que este potencial me está diciendo en la dirección ρ, la partícula sí va a ser masiva, aparece el término de masa, pero al no tener dependencia aquí, no tener nada en función de teta, eso quiere decir que no existe una función de teta prima al cuadrado, ¿verdad? Tal que esté multiplicada por un numerito. Y por lo tanto, si no existe ese término, podemos garantizar que el campo teta prima tiene una masa igual a cero y es justamente ese bosón que hemos identificado anteriormente, ese bosón no masivo. ¿Ok? Entonces, esa es la peculiaridad, o aquí se puede mostrar muy fácilmente con estas coordenadas, pues algo no, el término no masivo, el término donde se rompe la simetría, ¿no? Eso ganamos con este tipo de nuevos campos que hemos definido, aunque insisto, físicamente a mí en particular, y creo que a mucha gente cuesta pensar que un campo tenga esta función angular y el otro una función radial. No, los campos son funciones que van a escribir partículas, etcétera. Pero bueno, este cambio de variable es muy útil en la forma de ver el estudio de estas simetrías. Eh, a pesar de que acabo de decir eso, fíjense que el lagrangiano original, si ustedes recuerdan, tenía un término que era un medio de rho prima más a al cuadrado parcial mu de teta prima al cuadrado. Y ustedes me podrían reclamar, Luis, tú nos estás mintiendo porque el lagrangiano, que tú nos mostraste ya que hiciste el rompimiento explícito, que te fuiste al mínimo, que hiciste el cambio de variable, bla, 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 tiene algo que es cuadrático en el campo, ¿ok? Y que además tiene sus constantes aquí multiplicándolas. Este es un campo, entonces este no lo vamos a tomar en cuenta, pero este sí es un numerito que está multiplicando a algo cuadrático en el campo. ¿Ok? De hecho, bueno, uno lo desarrolla y este es el término, este es el a cuadrado, veces este parcial mu de teta prima al cuadrado, es algo muy del estilo de una masa, ¿no? Tendría que ser un término cuadrático en el campo y que me debería decir algo de la masa. ¿Es o no un término que me proporciona información de la masa del campo teta prima? La respuesta es no. No lo es, y no lo es porque uno puede renombrar el campo teta prima absorbiendo esa constante, ¿ok? Renombramos a teta prima como a veces teta prima, ¿no? Y simplemente ese numerito es como cuando uno agarra una función de onda y la renormaliza, le pone una constante de normalización distinta, la función va a ser la misma, ¿ok? Simplemente la normalicé distinto porque a lo mejor necesitaba trabajar en un sistema con condiciones a la frontera distinta, pero la onda sigue siendo la misma. Aquí es el mismo argumento. Teta prima va a seguir siendo el mismo campo, salvo que está multiplicado por una constante distinta. Entonces, en este caso, ¿no? Este término podemos concluir que no es algo que me diga que existe una masa en la dirección de teta prima, ¿ok? Y bueno, con lo que se remata en la argumentación es diciendo que si en el potencial no existe un término cuadrático en el campo teta prima, pues entonces se dice que ese campo es no masivo, ¿ok? Curiosidades, sí hay alguna curiosidad que que es importante remarcar, es volver a ver quién es nuestro potencial en términos de estas variables rho y teta. Sabemos, o rho prima y teta prima, sabemos que nuestro potencial, ya les escribí de manera explícita cómo se ve, ¿no? Es esto que está aquí. Y entonces déjenme preguntarme sobre las derivadas, porque sabemos que las derivadas nos van a decir si el punto es extremal, si es mínimo, si no es mínimo, es máximo, ¿no? Etcétera, un punto silla. Entonces dejen sacar la primera derivada de la función potencial, ¿no? Aquí está escrita de manera explícita.
del primer término, pues es 4 veces rho' al cubo, ¿verdad? Más el segundo término es 4 por 3 por a por rho' al cuadrado, ¿no? De haber derivado rho' al cubo. Más el último término es 4 por 2 por a cuadrada por rho', ¿ok? De haber derivado rho' al cuadrado. Déjenme sacarle una segunda derivada, ¿va? Le saco la segunda derivada de este potencial, ¿no? Bueno, aquí dejé explícito este 4 porque lo quiero cancelar con el que está aquí abajito, y ya nada más lo único que me va a quedar son los términos restantes, de tal manera que el primer término me queda la derivada de rho' al cubo, es 3 rho', y me acabo de dar cuenta, al cuadrado, más el, el 3 que tenía acá por el 2 de la derivada de rho' al cuadrado por a por rho', más 2 veces a cuadrado solito, porque este ya rho' da un 1, ¿verdad? Y vean esto que está aquí. Si yo evalúo a la segunda derivada de mi potencial respecto de rho' en rho' igual a 0, obtengo que esto vale 2 lambda a cuadrado. ¿Y se acuerdan quién es 2 lambda a cuadrado? Es la masa de mi campo, 2 lambda a cuadrado. En unas diapositivas arriba ya lo había mencionado. Por lo tanto, lo que estoy encontrando es que si yo calculo la segunda derivada de mi potencial y evalúo en rho' igual a 0, tengo la masa de mi campo al cuadrado. Pero ¿quién es rho' igual a 0? Rho' igual a 0 significa rho igual a A. Es cuando estoy parado en el mínimo de mi potencial. Entonces, hace todo el sentido que la segunda derivada de mi potencial, cuando yo estoy parado en el mínimo, me diga que es justamente la masa. Y la segunda derivada siempre me va a decir si eso es mayor que 0 es un mínimo, si es menor que 0 es un máximo, ¿ok? Ya nos dio positivo y no solo eso, nos está arrojando justamente el valor correcto del potencial, la energía mínima que yo tengo a disposición en mi sistema una vez que yo estoy ignorando la parte cinética o bien paré a mi partícula, es del término potencial, lo único que me queda es, si no tengo ninguna excitación, es mi partícula quietecita y su masa. Por lo tanto, la energía en reposo es la energía mínima de mi sistema. ¿Ok? Entonces, esto es una información bien importante porque si yo agarro y encuentro que la segunda derivada de mi potencial en un valor que no es 0 me da la masa de mi partícula, eso quiere decir, es una de las señales que me dice, ojo, aquí se rompió la simetría justamente porque tu mínimo no está en 0, ¿ok? Está fuera del 0. Y aquí viene justamente el resumen de todas esas ideas. El primer punto a platicar es la aparición de una partícula no masiva. Es una propiedad genérica para potenciales donde el mínimo del potencial no está en el centro. ¿Ok? Esto es algo que no es exclusivo del potencial que acabamos de escribir. Mientras el potencial que tengamos tenga una simetría rotacional, ¿ok? Y su mínimo no esté en el origen, va a aparecer esta partícula no masiva, ¿ok? Gracias a que el potencial es rotacionalmente invariante, ¿ok? Gracias a esa propiedad, el potencial tiene esta propiedad, existe una dirección en la cual el potencial es constante, puede estar girando, ¿verdad? Al ser invariante rotacional, eso quiere decir que siempre va a ser constante en esa dirección. Y entonces aparece en la dirección donde es constante, es decir, recorriendo el círculo, y lo puedo traducir en que no se requiere energía para crear excitaciones tangenciales. No necesito que mis partículas tengan más. Todo lo que las excitaciones que yo haga en la dirección tangencial van a ser de objetos no masivos. Tercer punto, todas las derivadas a lo largo de la dirección axial, en la dirección rotacional, sobre todo de relevancia la segunda derivada, cuando está evaluada en el estado base, todas serán cero, y eso significa que la partícula no tiene más, ¿ok? Entonces, esa es otra característica de tener una simetría rotacional a nivel de tu lagrangiano, a nivel de tu potencial, aun cuando el mínimo está fuera de 0, ¿no?
sí todavía se sigue conservando una dirección donde todo es plano, donde al ser plano todas las derivadas son cero y por lo tanto de ahí tú puedes encontrar que si tú evalúas la segunda derivada, por ejemplo, en el estado base, vas a encontrar que eso vale cero y por lo tanto la partícula no tiene masa. Todo lo anterior, todo lo anterior es consecuencia del rompimiento espontáneo de una simetría, y aquí viene dos términos muy importantes, de una simetría continua y global. Y voy a subrayar esto que está aquí. Necesitamos hablar de simetrías continuas. Ustedes se dieron cuenta que cuando yo trabajé en una dirección y era una simetría discreta, no nos apareció ni un solo bosón de Goldstone, nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta es una propiedad de una simetría continua. En este caso, y voy a señalar con otro color, en este caso estamos hablando de transformaciones globales, pero uno puede trasladar esta información, a un análisis de una simetría que sea continua, pero que sea local, que no sea global. Y entonces se habla del rompimiento espontáneo de la simetría de manera local. Tiene toda otra, mucho más física, es mucho más rico en ese sentido, porque puedes explorar teorías un poco más realistas de la naturaleza, ¿no? Pero sobre todo a nivel de las teorías fundamentales, ¿no? Pero se puede generalizar al caso que, no, que es una simetría local. Pero lo que no puede cambiar es hablar de simetrías continuas. ¿Ok? Entonces, este fenómeno fue descubierto por Nambu y por John Alasinho, ¿ok? De hecho, los artículos donde ellos exploran este fenómeno, es este artículo, el Dynamical Model of Elementary Particles Based on an Analogy with Superconductivity 1 y 2, sacaron dos artículos. Vean, son de 1961, por ahí el de Goldstone también era de los mismos años, ¿no? Es un Physical Review. Y en ellos descubren este fenómeno, sin embargo, ¿no? Por eso es que no le llaman el bosón de Nambu-Johnalaciño. Algunos le llaman el bosón de Nambu-Goldstone, esto es cierto, ¿ok? Pero pues no lleva el nombre de ellos dos en lugar del de Goldstone, porque ellos no reconocieron que los mesones no masivos eran una característica universal del rompimiento espontáneo de la simetría, ¿ok? Esa acrónimo SSB es de Spontaneous Symmetry Breaking, ¿ok? Entonces, al no haber descubierto la universalidad, bueno, pues entonces quien sí lo hizo, pues fue Jeffrey Goldstone. En este artículo, y el que ya les había citado, este que escribió junto con Abdul Salam y con Steven Weinberg, que justamente se llama Broken Symmetry, ¿no? Symmetries, que es un physical review de 1962, un año después, donde ellos identifican esta generalidad y se dan cuenta que los mesones no masivos, partículas de spin cero, estos mesones son partículas escalares, no masivos, son justamente es aparición o consecuencia de cualquier tipo de potencial que tenga simetría rotacional, pero cuyo mínimo no esté en el origen. Y entonces se encuentran los bosones de Goldstone. Esos son los famosos bosones de Goldstone. Si yo tengo una dirección extra, si yo tengo 3 campos escalares, 4 campos escalares con los cuales yo escribo mi lagrangiano, genero mi potencial y encuentro que hay una simetría rotacional, una simetría, si son 4 direcciones, son 4 dimensiones, una simetría rotacional en 2 direcciones, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que en otras 2 no tengo esa simetría. Tengo entonces como consecuencia que son 2 direcciones rotas y por lo tanto significaría que tengo 2 bosones de Goldstone. O si de los 4 grados de libertad solamente una de las direcciones está rota, ¿cuántos bosones de Goldstone tengo? Uno, ¿ok? Entonces, esa es una generalidad, tanto del número de grados de libertad que yo puedo ocupar, ¿no? Para encontrar los bosones de Goldstone, como la cantidad de direcciones donde yo rompo la simetría para poder encontrar cuántos de ellos existen. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿Dudas hasta acá?
Profesor, yo tengo una duda. Venga. Entonces, cuando se hacen colisionar estas partículas masivas, ¿cuántos grados de libertad tiene el modelo que estamos trabajando? Eh, Vamos a ver. El modelo que hasta ahorita yo he mencionado, el que son dos campos escalares, son esos, 2 grados de libertad, nada más. La dirección dada por phi 1 phi 2 o si lo quieres ver en términos de rho y teta, ¿no? Este es Ujú. un modelo un poco, le podemos llamar de juguete, ¿no? Porque nada más tiene estos dos campos, campos escalares además. Sabemos que la naturaleza no está hecho solamente de campos escalares, ¿no? Y que no solo nada más tenemos dos tipos de campos, y que la interacción no necesariamente tiene que ser como la que acabo de poner aquí, puede existir otro tipo de interacción. Ayer platicábamos de las de corto alcance, pueden ser interacciones tipo colombianas, ¿no? O cualquier otra cosa que tengamos. Entonces, este es un modelito reducido donde lo que queremos es exhibir justamente nada más esta propiedad. Gracias, profesor. Muy bien, pero de hecho ahorita vamos a entrar a un modelo un poco más extenso, ¿no? Sí me animé a hablar sobre el potencial de Yukawa, ¿no? Entonces, ese está un poquito más interesante, ¿no? Sigue siendo un modelo lejos de las teorías que sirven para describir el universo, pero se va acercando de poquito en poquito, ¿ok? Dudas, jóvenes, venga, dudas. ¿No? Pues entonces le seguimos. A ver, vamos a explorar otro modelo. Es un modelo que va a incluir nuevos grados de libertad que no hemos hablado en todo el curso, ¿no? Lamento eh, que no los hayamos tocado o que no hayamos platicado de los fermiones, ¿no? Eh, el temario y ustedes se dieron del tipo de temas, ustedes vieron que el tipo de temas, pues necesita su tiempo, necesita desarrollar ciertas ideas, ¿no? Entonces no nos permitió incluir a los fermiones. Difícilmente veo que modificando el temario se pueda incluir eventualmente a los fermiones, salvo que ustedes digan, ah, hay temas que estaban de sobra, ¿no? Que eran como muy fáciles de ver, etcétera. Eso nos podría ayudar a replantear este curso para incluir los fermiones. Eso no, esto no quiere decir que está mucha la información, no, porque si ustedes se van a cualquier libro, ¿no? De teoría cuántica de campos o de partículas o de estado sólido que esté basado en los formalismos de campos, ¿no? Se van a dar cuenta que dar el salto hacia los fermiones no es nada complicado. Todo lo que ustedes ya conocen se puede muy bien adaptar a los fermiones, donde va a tener cierta peculiaridad, que la voy a tocar ahorita, que voy a hacer un poquito, voy a detener en platicar justamente qué es lo que hace que los fermiones sean un poquito más laboriosos de trabajar, ¿ok? Pero bueno, voy a tratar de llevarlos y por favor me detienen, como es algo que no hemos visto, me detienen en algún punto donde no se entienda estos nuevos grados de libertad que voy a poner en mi teoría, ¿ok? Entonces voy a hablar de fermiones y el acoplamiento de Yukawa. Voy a mostrar un acoplamiento de Yukawa, donde además voy a tener un rompimiento espontáneo de la simetría, ¿ok? Esto se parece mucho a el modelo estándar. Lo vamos a ver no de manera local, lo vamos a ver de manera global, pero empezamos a hacer nuestros pininos para entender cómo describir el universo, ¿no? En su forma más fundamental. Entonces voy a introducir esto que es el campo de Fermi o campo fermiónico de aquellos que tienen spinum medio. Son partículas que, a diferencia de nuestros campos escalares,
los cuales tienen spin cero. Esta es la primera vez que vamos a empezar a introducir esta propiedad puramente cuántica, ¿verdad? Que es el spin, y de hecho nos vamos a concentrar en partículas de spin 1/2. ¿Ok? ¿Qué de características tiene? Todo lo voy a platicar, jóvenes, pero en serio en los libros lo pueden encontrar. ¿Qué característica tiene este campo de Fermi o campo fermiónico? Pues resulta que no basta con agarrar y escribir una función que dependa del espacio y del tiempo. Como en el caso escalar, era una función que estaba definida para todo el espacio-tiempo. ¿De acuerdo? Aquí no. Aquí yo necesito tener más que una función. De hecho, voy a tener 4 funciones. ¿Ok? Para describir un campo fermiónico de spin 1/2. 4 para spin 1/2. Aquí ustedes están viendo un vectorcito que tiene 2 entradas, 2 componentes, ¿ok? Que se les conoce a cada uno de ellos como los espinores de Weyl, ¿ok? Donde uno está denotado por U más y el otro por U menos, ¿ok? Ustedes van a decir, ¿por qué dijiste 4 si en realidad estás mostrando como un vectorcito de 2 entradas? Pues resulta que cada uno de ellos tienen 2 entradas a la vez. En realidad, U más y U menos es un objeto también de 2 dimensiones. Eso hace que este objeto completo en realidad tenga 4 entradas, ¿ok? Pero estos espinores de Weyl, ¿qué me están diciendo? ¿Por qué tienen un signo que es más y otro que es menos? Bueno, ese signo más y ese signo menos tiene que ver justamente con el spin. 1/2 es una partícula que tiene un vector intrínseco, un vector que me dice un momento angular intrínseco de la partícula. ¿Ok? De manera analítica pensamos que es como un vectorcito que me dice el giro de una partícula. Eso no es cierto, eso es algo clásico. El spin no sabemos qué es, simplemente es una dirección de un momento angular intrínseco. La particulita, el punto no está girando, no es cierto esa idea, es simplemente una visión clásica para saber, para poder explicar el hecho de que aparece un vector eh, que me dice un momento angular intrínseco. Pero bueno, es el spin 1/2, esa es su magnitud. Pero es un vector, jóvenes, y desde luego eso debe de tener distintas direcciones. Y de hecho, ustedes en mecánica cuántica han explorado la teoría angular y sabemos que para un spin 1/2 tenemos 2 proyecciones, ¿verdad? La proyección más 1/2 y la proyección menos 1/2. Pues fíjense que la proyección más 1/2 es el que le corresponde a la información del espinor de Weyl con signo más y la proyección menos 1/2 es la que le corresponde al espinor de Weyl con el signo menos 1. ¿Ok? Ustedes van a decir, ¿y entonces por qué cada uno de ellos, U más y U menos, tienen 2 componentes a su vez? Son objetos hechos de 2 componentes. Pues aquí está la respuesta. U más, U menos son objetos de 2 componentes porque una de sus componentes es la solución de este campo, la solución a la ecuación de Dirac con energía positiva, y el otro es la solución a la ecuación de Dirac con energía negativa. Entendido la diferencia entre energía positiva y energía negativa como la aparición de partículas y antipartículas. Unas son las de energía positiva partículas, la de energía negativa antipartículas. La ecuación de Dirac, que es la que sirve para encontrar la dinámica de campos fermiónicos, permite soluciones positivas y negativas y hace la distinción entonces de partículas y antipartículas. ¿Ok? ¿Todo claro hasta acá, jóvenes? Sí, profe, todo bien. Ok. Bueno, entonces formalmente lo que sabemos es que esta phi, este campo, es un bi-espinor, porque tiene 2 espinores, bi-espinor, ¿ok? Y no solo eso, tengo de información, ese signo más y ese signo menos también me va a dar otra información, ¿ok? Ya les dije que están asociados a las 2 proyecciones del spin, ¿verdad? Pero eso todavía me va a dar más información y me va a decir la helicidad de mi partícula.
¿ok? La helicidad de mi fermión puede tener helicidad positiva o helicidad negativa, ¿ok? En un límite donde las partículas son no masivas, la helicidad y la quiralidad son dos objetos igualitos, ¿ok? Si la masa no es igual a cero, no, la helicidad y la quiralidad no es lo mismo, ¿ok? Pero ¿cómo defino la helicidad? Simplemente es la proyección del spin sobre la dirección de movimiento de mi partícula, ¿ok? Si la proyección, si mi spin apunta, ¿ok? Si la proyección de mi spin apunta en la misma dirección que el momento, la dirección de movimiento, digo que ese spin tiene helicidad positiva o bien que es un spin derecho, la regla de la mano derecha, ¿ok? Para el momento, para describir el momento angular, la dirección de este momento angular S. Ahora, si el spin de mi partícula está apuntando en dirección antiparalela a la dirección de movimiento, a nuestro vector momento, entonces tiene una helicidad negativa y por lo tanto son partículas izquierdas. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, un más y un menos, ¿no? Que dan cuenta de las partículas con helicidad positiva y helicidad negativa, transforman en la misma forma bajo rotaciones. Bajo rotaciones yo no voy a tener ningún problema, pero si yo hago transformaciones y hago boost, ¿no? Unas responden con signos opuestos a la otra. Entonces ahí es una forma de poder distinguir entre izquierdos y derechos. ¿Ok? Ahora voy a introducir otra información. En la representación de Bail, que esta representación lo que sirve o existe esta representación para mostrar las propiedades de quiralidad de una teoría, ¿no? Si es invariante o no ante la quiralidad. Ahorita voy a decir qué es la quiralidad. Van a aparecer unos objetos nuevos. Uno de ellos es una matriz que se llama gamma 5, una matriz de 4 por 4. Por eso están puestos como en negritas estos unos, porque son las matrices unidad de 2 por 2. ¿Ok? Entonces aquí en realidad este es un 1, perdón, un 1, 1, menos 1, menos 1, ceros y ceros fuera de la diagonal. ¿Ok? Y con esta matriz lo que voy a hacer es construir unos proyectores. ¿Qué proyectores? Los proyectores P más y P menos, que son proyectores que se definen como un medio de la matriz identidad más menos la matriz gamma 5. ¿Ok? Vean explícitamente quién es P más y quién es P menos. Si yo tengo la matriz unidad más la matriz gamma 5, lo que me queda es una matriz llamado proyector P subíndice más con entradas en la diagonal 1, 1 para este primer cuadrante y todo lo demás es 0. Mientras que el proyector P menos es la matriz 4 por 4 donde el último cuadrante es una matriz unidad. ¿Ok? Ustedes van a decir, Luis, ya me estás hablando de unas matrices, ¿por qué demonios me estás hablando de matrices? Bueno, aquí está el lagrangiano de Dirac libre, ¿ok? Es el lagrangiano que le corresponde a trabajar con campos fermiónicos, ¿ok? Este es el antifermión y este es el fermión, este es el traspuesto conjugado de este campo, ¿ok? Y tengo el operador de Dirac, que es I veces la parcial slash, así se le dice, parcial slash, menos M, ¿ok? Y aquí es donde quiero hacerles ver la necesidad de que aparezcan estas matrices. ¿Qué habíamos dicho que son estos objetos? No es una función escalar, es un arreglo de 4 entradas, cada uno de ellos, ¿verdad? Este que está aquí tenía U más y U menos, y cada uno de ellos tenía 2 entradas. Los puse explícitamente como Φ1, Φ2, Φ3, Φ4. ¿Ok? Y el traspuesto conjugado, pues también debe de tener Φ1, Φ2, Φ3, Φ4 conjugados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el operador que actúe sobre estos objetos no puede ser un escalar, ¿ok? No puede ser cualquier matriz, no puede ser cualquier objeto, tiene que ser una matriz de 4 por 4, ¿ok? Y es por eso que la gamma 5 es una matriz de 4 por 4, la matriz de identidad que puse ahí es una matriz de 4 por 4, ¿no?
es ahí que estos operadores se tienen que escribir en términos de matrices, ¿ok? ¿Qué más? ¿Quién es ese parcial slash? ¿Ok? Parcial slash no es más que un producto de las matrices gamma mu veces la parcial mu, donde mu corre desde 0 hasta 3. Las derivadas respecto de la componente 0, la componente 1, la componente 2, la componente 3, es el espacio de Lorentz, jóvenes, esencialmente en el que estamos trabajando. ¿Quiénes son estas matrices gamma? Son las matrices gamma, las matrices de Dirac, unas matrices de 4x4, ¿ok? Que se escriben de la siguiente forma. Gamma 0 es la matriz que tiene elementos fuera de la diagonal. De hecho, esta es una matriz de 2x2 y esta es una matriz de 2x2, matrices identidad, esta con un signo menos por fuera, ¿ok? Pero en la diagonal todo es 0, ¿ok? Y estas son las matrices gamma K, donde K es 1, 2 y 3, son las tres que nos faltaban, que son matrices antisimétricas, ¿verdad? De 4x4, donde estas son las matrices sigma 1, sigma 2, sigma 3 del álgebra que uno hace para trabajar un sistema de dos estados como es el spinum medio, ¿ok? Y esa es la forma de escribir, perdón, las matrices gamma, ¿ok? M, que está aquí, no, tampoco es un escalar, es en realidad la matriz identidad de 4x4 veces un numerito M. Ahora, otra cosa que no dije, simplemente son estos proyectores, ¿no? Si uno los aplica a el campo fermiónico, en realidad lo que hace es escoger el P más, escoge el espinor positivo, el de helicidad positiva, y el P menos escoge, ¿no? El espinor negativo, el que tiene helicidad negativa. Son proyectores porque justamente segregan esas dos direcciones, la de los helicidad positiva y helicidad negativa. Esa es la labor de estos proyectores, de ahí su nombre, ¿no? Proyectan en alguna de estas dos direcciones, ¿ok? Eh, ¿Qué más iba a decir aquí? Tenemos estas matrices. Eh, Creo que nada más. Hasta aquí es lo que quería decir. ¿Dudas hasta acá de lo que he dicho? Sí, profe, yo tengo una pregunta rápido. Venga. Simplemente es para ver los unos que aparecen ahí en los proyectores más y menos. Esos, no entendí bien cómo eran las matrices asociadas a ellos. Estas que están aquí, ¿verdad? Sí, esos. Ah, mira. A ver, vamos a escribir. ¿Cómo escribimos P más, no? Déjame cambiar color. ¿Qué color será verde? P más, ¿no? Es el 1 medio de la matriz unidad. Lo voy a poner así en este símbolo matriz unidad más gamma 5. Y eso es igual a tener la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ahorita más la matriz gamma 5. La matriz gamma 5, miren, aquí atrás está. Tiene todos los elementos sobre la diagonal, pero los dos últimos, el 3, 3 y el 4, 4 de las entradas de la matriz, de los elementos de la matriz, vienen con signo negativo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que es esta matriz 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. ¿Ok? Y todo esto iba multiplicado por 1 medio. ¿De acuerdo? Si yo sumo esas dos matrices, lo que te das cuenta es que voy a obtener una matriz que tiene entradas 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y eso es lo que le estoy llamando a la matriz esta como unidad en dos dimensiones, 0, 0, 0. ¿Sí? Ok, profe, sí, de acuerdo. No lo había visto. Y con la menos, ¿no? Lo que uno tiene es la resta de la matriz identidad con la matriz gamma 5. Pero la matriz gamma 5, la parte de abajo, digamos, lo voy a señalar. Este término que es el que está aquí, es el que va a sobrevivir, ¿no? Entonces va a ser un menos por menos es más y te va a quedar justamente esta matriz identidad de 2 por 2. ¿Va que va? Ok, profe, gracias. Listo. ¿Más dudas? Yo, profesor, Venga. ¿nos podría explicar un poquito más sobre el lagrangiano de Dirac libre?
Ok, el lagrangiano de Dirac libre es un término, no hay interacción, lo único que tengo es mi energía cinética y el hecho de que mis campos son masivos. ¿Ok? En analogía a las ecuaciones que teníamos, perdón, los lagrangianos que teníamos antes para el caso escalar, era una segunda parcial de mu del campo y una m cuadrada. ¿Ok? Es cierto que aquí ya no tengo los términos cuadráticos y eso es porque la forma de representar un campo fermiónico eh, no requiere de elevar, ¿cómo lo digo? Eh, de pasar la componente temporal, ¿no? A un operador cuadrático. Es decir, acuérdense que la ecuación, ¿cómo lo digo? Eh, Déjame encontrar una forma de explicarlo. A ver, sí, recordemos que tenemos la ecuación de Schrödinger. ¿Eso qué me dice? La ecuación de Schrödinger esencialmente me dice que tengo las variaciones respecto del tiempo de mi función, ¿ok? De mi función de onda, y eso es igual a unas segundas derivadas respecto de la posición de esa misma función de onda. Ignoremos la parte de la interacción. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Es lineal en el tiempo y cuadrático en las posiciones, las variaciones, ¿ok? Entonces, lo que uno hace cuando uno quiere trabajar con un campo que no tiene spin, lo que uno hace es darse cuenta que el lado izquierdo, que es las variaciones eh, de la función de onda respecto del tiempo, ¿no? Si nuestro sistema se vuelve relativista, entonces lo puedo reescribir, ese objeto que está en el lado izquierdo, lo puedo reescribir para generar un objeto que sea invariante de Lorentz. Y si yo quiero que ese objeto sea un invariante de Lorentz, lo que tengo que hacer es transformar la derivada en el tiempo de mi función de onda en una segunda derivada. Eso uno lo puede hacer con un ansatz o lo puede resolver proponiendo una solución. Y esencialmente lo que uno construye en ese caso es una función, una ecuación que es la función de Klein-Gordon, que da cuenta de cualquier campo escalar. Pero es la necesidad de haber puesto la relación entre el tiempo y el espacio, ¿no? De haber puesto la relatividad, la condición de que éstas se tienen que comunicar, nos obliga a pedir que las variaciones en el tiempo tengan la misma, o que sean equivalentes a la hora de operar que las variaciones en el espacio. Entonces uno pide esa condición y lo que va a resultar después de hacer un poquito de trabajo es una segunda derivada en el tiempo. Cuando tenemos un fermión y cuando tenemos el spin un medio o spin semientero en general, lo que va a entrar son, primero, que esta teoría lo que tienen que tomar en cuenta es el principio de exclusión de Pauli y de que tenemos pocos estados accesibles que compartir en nuestra teoría. Ese es uno. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos la necesidad de equiparar nuestro lenguaje de lo que suceda en las modificaciones del tiempo, tiene que ser o estar relacionado a las modificaciones en el espacio y que ambas variables ya pertenecen a un mismo sistema, son un espacio-tiempo. Lo que uno hace en lugar de tener que elevar a una segunda derivada la parte temporal es trabajar ahora con la parte espacial y uno lo que hace es reducir las modificaciones, esencialmente ese cuadrado lo separas dejando simplemente un término lineal en las componentes espaciales y entonces de la ecuación de Schrödinger lo que haces es reducir a una ecuación en una derivada tanto del espacio como del tiempo. Estoy contando la historia sin muchos detalles, eso justamente es lo que se ve en un curso de teoría de mecánica cuántica relativista, ¿no? Pero
la existencia del spin y del hecho de que el principio de exclusión de Pauli va a jugar un rol en la estadística de tu teoría es lo que impide generalizar del mismo modo tu ecuación relativista para el caso de fermiones, como se hizo en el caso de los escalares. De hecho, lo que uno tiene que hacer es quitar una derivada extra en la parte espacial, y por eso es que esta es una ecuación lineal, ¿ok? Ahora, la otra cosa que uno puede decir de este operador, del operador de Dirac, es que ya no es un operador, digamos, escalar. Insisto, tienen que ser unas matrices. ¿Por qué? Porque voy a dar cuenta de todas las soluciones que existen para mi partícula. Uno, tengo dos opciones de spin. Por otro lado, tengo dos opciones de energía y tengo que encontrar todas las combinaciones posibles entre ellas porque son todos los estados posibles solución de esta ecuación. Y eso lo reescribo en términos de un arreglo que tiene 4 dimensiones, es un biespinor, y entonces necesito un operador de 4 por 4, 4 dimensional. Y no solo eso, lo puedo asociar justamente a el espacio de Lorentz. Este operador lo puedo asociar justamente a lo que sucede en mis 4 dimensiones espaciales y temporales si yo me quiero pasar ahora al espacio de momentos haciendo una transformada de Fourier. ¿Ok? Esto sería el P mu, ¿ok? P mu menos M. Ese es mi operador. Espero no haber sido tan críptico en la respuesta, pero esencialmente es un operador lineal para encontrar las soluciones de un operador lineal y un operador de orden 1 para encontrar las soluciones de movimiento de una partícula de spin medio donde tengo que obedecer las reglas cuánticas para estas partículas. La estadística es la que me va a restringir muchas de las cosas que yo tengo que hacer porque tengo el principio de exclusión de Pauli enfrente y no lo puedo violar. ¿Más o menos? Sí, doctor, esa última parte sí ya fue que le entendí mucho mejor. Gracias. Ok. ¿Más preguntas? Sí, yo, profe. Venga. Respecto a las representaciones en las que se escribe la ecuación de Dirac, ¿Sí? ¿en qué ayudan? O sea, está como la estándar y después está la de Bale y creo que hay otra que es la de Majorana. La de Majorana, ¿sí? ¿En qué ayudan? ¿Es como por las simetrías Justamente, o algo? esa es la clave. En este caso, estamos construyendo las matrices. Estas matrices gamma cero, bueno, las gamma mu, ¿no? Son unas matrices que deben de cumplir, son las matrices base. Piensen en vectores, ¿no? Si yo tengo un espacio dos dimensional, necesito dos vectores, ¿verdad? Para poder construir ese espacio dos dimensional. Si yo tengo un espacio, piénselo como tensores, estos objetos, ¿no? De 4 por 4, necesito al menos 4 objetos para poder construir todas las direcciones de ese espacio de tensores de orden 2, de rango 2, de 4 dimensiones, ¿no? Entonces, estas 4 matrices deben de satisfacer eso. Desde luego hay muchas formas, muchas bases de escoger esos 4 elementos, ¿ok? Pero una curiosidad es justamente qué tipo de simetrías quieres explorar. En este caso, es importante resaltar la aparición de esta matriz gamma 5, que va a dar cuenta justamente de poder aislar los modos con helicidad positiva y con helicidad negativa. Si yo quiero tener esta gamma 5 en juego que me permita hacer la separación de estas dos helicidades, tengo una restricción justamente para escribir estas matrices, ¿ok? Porque voy a explorar la simetría quiral. Justamente Bail propuso esta forma de escribir estas matrices por tratar de describir lo que pasaba con la simetría quiral. Pero si yo necesito describir alguna otra simetría, ¿no? Necesito reescribir mi espacio en términos de otros vectores propios, de otras matrices propias que me ayuden a segregar información de una manera distinta, pues reescribo mi base en términos de otras 4 matrices. ¿Ok? Ok, prof, gracias. Entonces no es única esta representación, hay muchas, ¿no? Mientras sean ortogonales entre sí,
Ya la hiciste, ¿ok? 4 de ellas. La gama 5 no es ortogonal con ninguna de ellas. Es decir, si yo hago el producto interno en el espacio de estos tensores de rango 2 de dimensión 4, esa no me va a dar un producto interno igual a 0. Pero estas 4, la gama 0 y las gama 1, 2 y 3, es así que sí. O por lo menos cuando las construya tengo que garantizar que eso suceda. ¿Vale? Muy bien. ¿Más dudas? Ok, bueno, si no, déjenme continuar. A ver. Bueno, ¿qué tiene de chistoso este lagrangiano, no? Ya vimos que, bueno, es un lagrangiano un poquito más complicado, ¿no? En el sentido de que pues, ya no son funciones escalares, tengo que trabajar con matrices, con vectores, etcétera. Pero bueno, este lagrangiano es invariante ante una transformación de fase. Rotaciones también, ¿ok? ¿Qué significa? Que si yo aplico una transformación, esas transformaciones que les pongo su índice alfa, haciendo referencia justamente a una fase, es que si yo mando a mi campo a el campo veces una fase, E a la menos I alfa, que es lo equivalente a mandar a nuestros espinores, ¿no? De helicidad positiva y helicidad negativa a el espinor mismo, pero con una fase, nos dice que el lagrangiano se mantiene invariante. ¿Ok? Aquí está. La demostración es muy rápida, ¿no? Donde yo vea psi, pongo E a la menos I alfa, y donde vea psi barra, que acuérdense que es el transpuesto conjugado, mi vector transpuesto conjugado, eso quiere decir que voy a poner E a la I alfa, ¿no? En lugar del menos, voy a poner un más porque es el conjugado, ¿ok? Entonces, sustituyo y lo que me doy cuenta es como este operador alfa es global, no depende de la posición, no depende del tiempo, este operador no le hace nada, ¿verdad? Entonces, lo puedo pasar todo a la izquierda. De tal manera que me queda el producto de E a la I alfa por E a la menos I alfa de mi lagrangiano original. Esto que está es un 1. Este producto es un 1 de tal manera que, en efecto, el lagrangiano, cuando le hice esa transformación, resultó ser invariante. Eso está bien, obedece estas transformaciones, ¿no? Sin embargo, hay otra transformación y es la que nos va a llamar la atención y es la siguiente. Este mismo lagrangiano de Dirac no es invariante bajo transformaciones quirales, estas transformaciones que les voy a llamar T sub chi, esta letra griega chi, ¿no? De ahí viene también esto de quiral, ¿no? Donde la transformación que voy a hacer es la siguiente. Yo tengo el campo psi y lo voy a mandar a psi veces una exponencial de menos i gamma 5 teta medios, ¿ok? Teta, piénsenlo como un ángulo, un cambio en la dirección, en una dirección, en una fase, pero vean que está multiplicado por la gamma 5. En otras palabras, eso significa que la transformación está quiral a nivel de los espinores, el de helicidad positiva y helicidad negativas, es el mismo espinor, pero multiplicado por E a la menos más, ¿no? Menos para el caso más aquí y más para el caso menos de acá, y veces teta medios, ¿ok? Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, antes de que les diga por qué esto es invariante, necesitamos conocer ciertas reglas de conmutación, de operación en estas matrices gamma. Primero, decirles que la matriz gamma 5 al cuadrado es la identidad. Eso creo que es fácil de ver, ¿no? Desde la definición de la matriz gamma 5, que es 1, 1 menos 1 menos 1. Si yo la multiplico por una matriz gamma 5, por otra matriz gamma 5, sabemos que matrices diagonales, ¿no? Producto de matrices diagonales queda una matriz diagonal, ¿no? Y de hecho es el producto de los elementos de la diagonal, nada más. Y entonces eso dice que voy a tener 1 por 1 en la primera entrada, en la entrada 1, 1. Voy a tener 1 por 1 en la entrada 2, 2, menos 1 por menos 1 en la entrada 3, 3 y menos 1 por menos 1 en la entrada 4, 4. ¿Ok? Y eso me da una matriz identidad, que es esto que está aquí. Por otro lado, lo que yo les decía es que la matriz gamma 5, gamma mu, tiene una propiedad, ya está fuera de la base y por lo tanto lo que va a hacer es tener estas propiedades de anticonmutación. Gamma 5, gamma mu, más gamma mu, gamma 5 es igual a 0, donde mu puede ser
0, 1, 2 o 3. ¿Ok? Todo estas matrices generan un álgebra que es llamada el álgebra de Clifford. ¿Ok? Esto va a ser muy útil. Esto quiero que lo recuerden. Gamma 5 al cuadrado es la identidad. Y las reglas de anticonmutación entre gamma 5 y gamma mu, pues es que gamma 5 gamma mu esencialmente es igual a menos gamma mu gamma 5. ¿Ok? Bueno, justamente ese signo es el que va a cambiar todo y va a hacer que el lagrangiano no sea invariante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir el lagrangiano, el el lagrangiano primado, donde he hecho la transformación. Donde yo vea psi, voy a poner e a la menos i veces gamma 5 teta medios, psi, y donde yo vea psi barra voy a poner e a la i, ¿verdad? Ya no tiene el signo menos, sino un signo más, porque acuérdense que este es el traspuesto conjugado. Entonces esto es e a la i gamma 5 teta medios psi barra, ¿ok? El operador se quedó igualito. Y déjenme distribuir, ¿no? Voy a separar estos dos términos, de tal manera que al primero, en realidad aquí todavía no hago nada, está el operador aquí en medio entre los dos campos. Y para el segundo término, recuerden que lo que yo tengo es psi barra m psi, ¿ok? La m es un numerito, ¿ok? Por lo tanto, sin ningún problema yo puedo pasar hasta la izquierda mis dos exponenciales, ¿ok? E a la i gamma 5 teta medios por e a la menos i gamma 5 teta medios, multiplicando a psi barra m psi, ¿ok? Ya desde aquí ustedes pueden ver que esto es un 1. ¿A qué va? De hecho, aquí está. ¿Qué pasa con el otro término? Resulta que cuando yo quiera ver, esencialmente mi objetivo va a ser querer mover esta exponencial hasta el lado izquierdo, ¿verdad? Pero a pesar de que nada aquí depende de las posiciones, es decir, este operador, la derivada parcial de mu, no le va a hacer nada a esta función, sí va a ocurrir un problema con gamma mu, ¿ok? Piensen a esta exponencial en términos de su serie, que le acabo de escribir aquí. La matriz identidad más esta matriz gamma 5 por menos i a la teta medios, el cuadrado de ese mismo objeto, el cubo, el término cuártico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ahora sí, voy a intentar conmutar. Pero eso quiere decir que con todos los términos impares, ¿verdad? Voy a tener que hacer la conmutación de gamma mu con gamma 5. Y yo sé que para poder invertirlos, lo que tengo que hacer es poner un signo extra. Con los términos pares, las potencias pares, no, porque yo siempre puedo escribir gamma 5 por gamma 5, y esa es la matriz identidad, ¿no? Si yo tengo gamma 5 a la cuarta, pues es gamma 5 por gamma 5 identidad, por otro gamma 5 por gamma 5, que es otra identidad, eso me da la identidad. Pero en los términos impares no, porque siempre lo puedo reducir a que aparezca una gamma 5, y ahí tengo que hacer la conmutación. Entonces, esos términos, miren, me van a arrojar un signo menos, este para acá, este para acá. ¿Ok? Todo lo demás lo dejé igualito. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta nueva serie no es más que tener la misma exponencial. Ups, no escribí eso. Lo voy a escribir acá. Esa serie no es más que tener e a la i gamma 5 teta medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Le cambié. Mande. No sé si ahí justo en donde hizo la anotación en verde, los signos todavía tienen que ir adentro del paréntesis. Fíjate que no, lo que hice fue no cambiar el argumento de la exponencial, ¿no? Para mostrar que nada más los términos impares son los que están cambiando el signo. ¿Sí me explico? Ok, Porque e a la menos x, ¿no? Lo voy a escribir como 1 menos x más x cuadrada menos x al cubo más x a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Los términos impares son los que están cambiando el signo. ok, profe. Entonces, nada más fue para eso, para mostrar justamente que los impares son los que cambiaron el signo, y eso me va a generar que si había partido con e a la menos i gamma 5 medios, lo que voy a terminar es e a la menos de menos gamma, de menos i veces gamma 5 teta medios, ¿ok? ¿Sí se entiende esa parte? Sí, profe, de acuerdo. Muy bien, y entonces esta que está aquí la voy a pasar junto con esta, y es lo que me da acá.
Me salté ese paso, perdón. Entonces eso es E a la I gamma 5 por teta, nada más. Y entonces resulta que, problema, ya empiezo a ver que no va a quedar invariante. De hecho, lo que voy a hacer es multiplicar por E a la menos I gamma 5 teta. De tal manera que el término con la derivada parcial slash, ¿no? Me queda igualito, pero vean que el término que me está echando a perder todo es el término masivo. Tengo M psi barra E a la I gamma 5 teta psi. Entonces, eso indudablemente me cambió mi lagrangiano, por lo tanto, no es cierto que sea invariante. Entonces, esta transformación quiral, no deja invariante a mi lagrangiano, a menos que trabaje con campos no masivos. Porque si yo trabajo con campos no masivos, me quito este término y ya la hice, porque entonces sí va a ser invariante. Entonces parece que si yo necesito respetar una simetría quiral, ¿no? Tendría que pensar en un lagrangiano donde mis partículas no tengan masa. Hay una relación entre romper la simetría quiral o no, teniendo masa o no teniendo masa. Ese es un mensaje bien importante, ¿ok? Bueno, el término de masa rompe la invariancia quiral, que es lo que acabamos de encontrar. Y bueno, esto es de esperarse. Eso se esperaría porque si existe el término de masa, en realidad lo que tenemos es esto que es un término bilineal, un término psi barra psi, que es un término que mezcla estados de helicidad, mezcla U más con U menos. ¿Ok? Si estamos solo con el lagrangiano de Dirac libre y no masivo, eso quiere decir que ante esta transformación, este objeto queda invariante, ¿ok? Esto que está aquí, ya no existiría el término que mezcla menos con más o más con menos, helicidades positivas con negativas, porque si se mezclan helicidades positivas con negativas, cuando yo le aplique la transformación, me va a quedar un término extra que no voy a cancelar, este E a la I teta, ¿ok? Esta fase, una fase negativa y una fase positiva. Perdón, una fase positiva y una fase negativa, ¿ok? Entonces hay una mezcla y eso me va a impedir tenerlos por separado, van a estar revueltos unos con otros. Otra forma de verlo, jóvenes, es que este U más, U daga menos U más, o este U daga más U menos, se pueden escribir como esto que está aquí. Tener psi daga, psi barra, perdón, por el proyector más, acuérdense que este es P más, aplicado a psi, este es el primero, o se puede obtener de psi barra, el proyector menos, aplicado a psi, se puede obtener este otro. ¿Ok? Está incompleta la transformación porque estoy segregando el psi y no el psi, el psi barra. Y el psi barra va a tener sus dos componentes, el U más y el U menos. Cuando yo aplico el proyector más al psi, estoy escogiendo solamente la componente U más. Y cuando yo aplico el P menos a psi, estoy sacando el espinor con helicidad negativa. Mientras que el psi barra contiene las dos, pues ese producto me va a generar que mezcle componentes, ¿ok? Es como haber hecho una transformación incompleta. O le aplicas la transformación a todo o no se lo apliques. De lo contrario, no te va a quedar invariante, ¿ok? Y bueno, en resumen, esta transformación quiral, ¿no? Lo único que nos está diciendo, si es que tenemos estos términos bilineales, pues es que vamos a tener una fase extra, ¿no? Debido a que no hicimos la transformación completa en nuestros campos, en otras palabras. Eso quiere decir que exista este término bilineal, ¿vale? Ahora vamos a hacer el ejercicio y esto necesito que ustedes me ayuden, ¿eh? No se vale que me dejen aquí solito con el paquete. ¿Qué significa que tengamos invariancia ante una transformación quiral? Que sea invariante, ¿no? Que se cumpla la invariancia, significa que la masa es igual a 0, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que era la quiralidad cuando tenemos m igual a 0? Dijimos que la quiralidad
era completamente análoga a la helicidad. Ahora, recuérdenme cómo definía la helicidad positiva y negativa, jóvenes. Voy a empezar a hacer mis vectorcitos. Ya nada más ustedes díganme cuál es cuál. El primer dibujito es la partícula derecha. Sí, muy bien. Esta es la derecha y esta es la positiva. ¿Ok? La izquierda. Entonces, izquierda y esta es la menos. ¿Ok? Voy a, déjenme escribir, este es el vector spin, este es el vector momento, spin, momento. ¿Ok? Ahora, las partículas son no masivas. Cuando una partícula no tiene masa, ya estamos trabajando en un caso relativista, estamos en teoría cuántica de campos, ¿no? Es relativista. ¿Qué característica tiene esta partícula cuando su masa es igual a cero? ¿Qué nos dice la relatividad especial? Tiene una energía en reposo. Tiene una energía en reposo, ok, pero algo más. Hay otra característica. Las partículas no masivas tienen la característica de viajar con, Ya. con una velocidad que es la de la luz, ¿verdad? Sí. Vamos a agregarle aquí esa información en color a su velocidad. Es c de estas partículas. Ahora, quiero que ustedes me respondan. ¿Habrá forma de que yo me pare en un sistema de referencia de tal forma que a esta partícula yo le cambie la quiralidad o bien la helicidad? ¿Cómo, doctor? Ya sé que estas partículas, al no ser masivas, ¿no? Ya sea las derechas o las izquierdas, ambas son no masivas, están viajando con una velocidad igual a la de la luz. Mi pregunta es, ¿existe una forma que yo a las partículas de quiralidad derecha les cambie esa quiralidad debido a que yo me monte en un sistema de referencia que haga que yo vea que la relación entre el spin y el momento cambie? No, No, venga, dígame más. No, ¿por qué? porque pues deben de ser cantidades invariantes ante transformaciones de Lorentz y pues tienen que ser las mismas, sea cual sea el sistema de referencia. Sí, ustedes me lo dicen de una manera muy elegante. Yo lo diría de una manera mucho más coloquial. No puedo viajar más rápido que la velocidad de la luz, como para cambiarle la dirección a este momento o a este otro. Por lo tanto, no podría pasar de derechas a izquierdas o de izquierdas a derechas. Otra. ¿Esto en qué se va a reflejar? Como yo no puedo comunicar a estas dos, ¿ok? Esas se quedan fijas, se quedan constantes. Por lo tanto, debe de haber una cantidad que se conserva y debe de haber una simetría presente, la cual hace que el sistema sea invariante. Se dan cuenta, si yo tiré la masa igual a cero, la transformación de una simetría quiral se conserva, hace que se conserva mi lagrangiano. Tenemos que este lagrangiano de Dirac es invariante. Pero claro que sí, hace todo el sentido físico. Una vez que yo sé que hay derechas e izquierdas, yo ya no les puedo cambiar su helicidad o bien su quiralidad porque estoy en masa igual a cero. Ojo, ¿qué pasa si yo tengo masa diferente de cero? Pues la historia es todo lo opuesto. ¿Ok? Yo puedo agarrar y decir, ok, tengo ciertas partículas que tengo en mi sistema, ¿no? Las cuales en un principio pensé que tenían cierta helicidad, ya no puedo hablar de quiralidad, helicidad, ¿no? S, ¿no? Y P, y en el otro sería estas que están acá, ups, esta acá, ¿no? Y esto es S y esto es P. Entonces tengo ciertas partículas derechas, ciertas izquierdas, ¿no? Pero indudablemente, ¿no? Debido a que tienen masa diferente de cero, yo puedo agarrar, ellas ya no tienen su velocidad, ya no puede ser la velocidad de la luz, ¿verdad?
Entonces, yo sí agarro y me puedo montar en un sistema de referencia inercial, ir casi a la velocidad de la luz, un poquito más de la velocidad de que tienen estas partículas, y ahora sí puedo hacer el juego de invertirles su momento. Y entonces, en un sistema de referencia distinto, yo veo que esas partículas, las que eran derechas se volvieron izquierdas y las izquierdas se volvieron derechas. Ya no es un invariante de Lorentz, lo que acaban de decir. Ya no hay una simetría, ¿no? Que se cumple. Y por lo tanto, este operador, ¿no? El operador de las transformaciones quirales ya no deja invariante a mi lagrangiano. Ya no es invariante. ¿Les hace clic? ¿Les suena físicamente esto tiene que pasar? Justamente por el hecho de ser masivo o no ser masivo. ¿Sí queda clara la idea? Sí, Profesor, profe, está claro. yo tengo una pregunta. Venga. Más bien, ¿pudiera volver a explicar por qué para una partícula masiva no se pueden, perdón, es una partícula sin masa, no se pueden conectar estas, Las derechas con las izquierdas? sí, por favor. Sí, no se hablan estos dos estados, helicidad positiva, helicidad negativa, quiralidad positiva, quiralidad negativa, porque yo no puedo ser capaz de montarme en un sistema de tal manera que yo pase a las derechas hacia izquierdas e izquierdas hacia derechas, porque ellas viajan a la velocidad de la luz, y si yo pudiera hacer eso, tendría que viajar más rápido que la velocidad de la luz. Todo esto pensado en el vacío, ¿ok? Entonces, eso no es cierto. Yo no puedo viajar más rápido que la velocidad de la luz, entonces nunca voy a poder cambiarles la dirección de momento de tal manera que las derechas se vuelvan izquierdas y que las izquierdas se vuelvan derechas. Eso se quedó fijo, eso se quedó invariante, se quedó constante, y así se va a quedar por el resto del tiempo mientras esas partículas no tengan masa. Por lo tanto, es cierto que existe una simetría y hay una invariancia en nuestro lagrangiano debido a que estas partículas no tienen masa. ¿Ok? Entonces no las puedo comunicar en el sentido de que no puedo invertirles su helicidad en ningún momento. ¿Sí quedó claro? Profesor, gracias. Muy bien, jóvenes. Bueno, entonces el mensaje que quiero enviarles, ¿no? Un poquito es, a veces con las ecuaciones, dice, sí, pues aplico una transformación, ya me dijo que la transformación tenía que ser con gamma 5, no sé qué, pero hay que transmitirlo a un lenguaje mucho más físico, ¿no? Mucho más de nuestra experiencia, y esto tiene que ver justamente con qué significa que sea invariante o no. ¿Qué significa que la simetría quiral sea la buena, sea correcta en la región no masiva? Pues sí, no tengo forma de poder cambiarle la helicidad de estas partículas. Se quedaron como se quedaron desde un principio, y va a ser perpetuo esa propiedad de estas partículas mientras no tengan masa. Ya no es una buena simetría la simetría quiral cuando yo tenga términos masivos. ¿Por qué? Porque ahora sí yo me puedo cambiar de sistemas de referencia y decirles, miren, aquí yo veo que estas partículas son de izquierdas y derechas, pero yo me paso a otro sistema, ¿no? Yo hago una transformación de coordenadas, me paso a otras coordenadas, y vean que ya no estoy viendo lo mismo. Ahora las que eran izquierdas se pasaron a derechas, las derechas se pasaron a izquierdas. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando aquí a nivel de la transformación? ¿Ok? Va a haber una fase al final de cuentas que lo que va a hacer es mandarme información de izquierdas, de cuando aíslo solamente positivas, helicidades positivas, ¿no? Voy a resultar con positivas y negativas, o solamente cuando aíslo las negativas voy a tener en realidad componentes de las dos, porque voy a tener la oportunidad de estar cambiando de uno a otra helicidad justamente porque la masa aparece. ¿Ok? Entonces, déjenme ir, no voy a terminar el tema hoy, pero déjenme ir hacia dónde es este análisis. Ya que vimos el sector de los fermiones y que hay una simetría, ¿no? Que tiene que ver con la masa, ¿no? Esa es una simetría fundamental que tiene que ver con la masa, es la simetría quiral. Ahora lo que quiero hacer es construir un lagrangiano que sea invariante con espinores no masivos. Quiero respetar la simetría quiral, ¿ok? Solo que ahora los voy a acoplar, voy a hacer que exista una interacción de estos espinores no masivos con dos
campos escalares cargados. No hemos visto los campos escalares cargados y en la clase que viene voy a dar una introducción así del mismo estilo que di para los fermiones, ¿no? Lo voy a hacer para los campos cargados. Nada más para empezar, un campo cargado es un campo complejo, ¿ok? Habíamos trabajado con campos escalares que eran funciones reales. Ahora les tengo que decir que trabajar con un campo cargado significa trabajar con un campo complejo. Esencialmente es, es esto que está escrito acá. Es una combinación lineal de dos campos escalares neutros, ¿ok? La parte real y la parte imaginaria. Entonces vamos a agarrar y vamos a trabajar con estos campos. Son dos, el más y menos y, son dos campos que son ortogonales entre sí en el espacio de los complejos dos dimensional, ¿verdad? Y eso quiere decir que son dos direcciones, ¿ok? Son dos direcciones ortogonales. A los cuales, ¿no? Les voy a aplicar esta transformación quiral, ¿no? ¿A cuál? Al campo phi1 más i veces phi2 y al otro campo phi1 menos i veces phi2 y voy a obtener, vean que voy a obtener algo como lo que veía en el caso fermiónico. Va a aparecer una fase e a la más menos i veces teta, ya sea del campo phi1 más i phi2 o del campo phi1 menos i veces phi2. ¿Ok? Y voy a estar trabajando con esas ideas porque a pesar de que al caso fermiónico yo ya les voy a garantizar que se respeta esa simetría quiral porque van a ser campos no masivos, para este caso voy a tener que trabajar para los escalares cargados, ¿ok? Y finalmente mi lagrangiano se va a ver de esta forma. Se va a ver como esto que está en azul se parece mucho a lo que ya vimos. Si ustedes recuerdan, es como el lambda phi a la cuarta en dos dimensiones, ¿ok? Ya lo vimos, de hecho, ese lagrangiano, la dirección 1, la dirección 2, y bueno, phi 1 cuadrado más phi 2 cuadrado, y el término de autointeracción, lambda entre 4, phi 1 cuadrado más phi 2 cuadrado al cuadrado. Pero viene más términos en el lagrangiano que tiene que ver con el lagrangiano de Dirac libre, sin masa, y por último voy a agregar las interacciones entre mis campos fermiónicos y mis campos cargados, ¿ok? Donde aquí está una constante de acoplamiento, G, es una distinta, se le conoce la constante de acoplamiento de autointeracción de los bosones, ¿ok? Y esta es la constante de acoplamiento bosón-fermión, ¿ok? ¿Por qué? Porque vean que esta constante de interacción nos va a dar la información de la intensidad con la cual va a interactuar en un punto un antifermión, un fermión y un campo escalar cargado, que es un bosón. ¿Ok? Y existe, este es uno de los dos, el que es el bosón cargado con la relación más, ¿no? Y aquí está el bosón cargado con la relación menos. Ya para la siguiente clase les voy a decir qué significa que sea el más, el menos. De una vez les adelanto, uno tiene carga positiva eléctrica más E y el otro carga negativa menos E. ¿Ok? Eso va a significar que estén estos dos campos. Pero bueno, existe entonces también el acoplamiento, ¿no? Es igual de intenso, no distingue entre carga, ¿no? Ni entre quiralidad, ¿no? De psi barra el antifermión con el fermión y el campo escalar cargado, ¿ok? Son igual interacciones puntuales, ¿no? Pero donde ahora tengo en juego nuevos campos. Fermión, antifermión, campo escalar cargado. Y nada más como resumen, ¿no? O bueno, no, como última parte, es que aquí es donde aparece el famoso acoplamiento de Yukawa. El acoplamiento de Yukawa es esto que está enunciado aquí. Es la constante de acoplamiento G, ¿ok? Veces psi barra psi por phi 1, psi barra psi 1 que está aquí por phi 1, ¿de acuerdo? Y el acoplamiento psi barra i gamma 5 psi phi 2. Yo tengo psi gamma 5 psi i veces psi 2 y aquí tengo psi barra gamma 5 psi con i veces psi phi 2. ¿Ok? Esto lo que me está diciendo es el acoplamiento de mis campos fermiónicos con mis dos campos
psi1 y el psi2, donde tiene una diferencia que uno viene con una matriz identidad y otro con una matriz gamma 5. Esto es un acoplamiento que me va a distinguir entre un objeto que respeta transformaciones de paridad, ¿ok? Y otro que no me respeta transformaciones de paridad, siendo que ambos objetos son unos escalares y que tengo fermión y antifermión, ¿ok? Eso también lo que va a hacer es distinguirme, de hecho le voy a poner nombre, este es un objeto que es un campo escalar y este es un objeto que es un campo pseudo escalar, por el hecho de que este no respeta la simetría de paridad y este sí. Y de ahí va a venir toda una discusión de qué significa esto a nivel de una teoría fundamental. Pero eso lo quiero guardar para el día lunes, ¿no? Nos vamos a arrancar con primero ver qué es un campo cargado. Este es el pretexto justo para que ustedes vean qué significa un campo cargado. Y voy a seguir analizando la teoría de esta simetría quiral ahora, en el caso de incluir estos campos escalares, ¿no? Cargados, y pues va a aparecer un rompimiento espontáneo. Ya ustedes ya empiezan a intuir, ¿verdad? Que el Luis es medio mañoso porque ya puse un término, ¿no? Que ya hemos trabajado para describir la simetría, el rompimiento espontáneo de la simetría, porque si yo a este lo pienso que es menor que 0, pues vamos a tener problemas con definir el mínimo, o bueno, no problemas, vamos a definir el mínimo de nuestro potencial fuera de 0 y va a haber un rompimiento espontáneo y entonces voy a trabajar, ¿no? Con todo esto y voy a sacar consecuencias del rompimiento espontáneo en el sector de los fermiones, que va a dar cuenta un poquito de lo que sucede en el sector fuerte del modelo estándar, ¿ok? Hacia allá quiero dirigir mi discusión, a que ustedes vean por qué la simetría quiral es una buena simetría para trabajar en el sector fuerte del modelo estándar, es decir, la cromodinámica cuántica. Muy bien, jóvenes. Pues aquí voy a parar la clase, ¿no? Tenemos 2 clases más, esencialmente. Espero acabar. Yo creo que sí, la siguiente clase acabo con esto que quiero discutir. Me queda una clase que no sé qué hacer. Yo quería demostrarles que el mínimo de nuestra teoría, cuando tenemos el rompimiento espontáneo de la simetría, lo puedo traducir a un parámetro de orden para describir una transición de fase. Eso está súper bonito, ¿no? Que ustedes vean que ese objeto nos sirve para describir transiciones de fase. Entonces, tanto a nivel del estado sólido como a nivel de lo que pasa en una teoría fundamental, ¿no? Del modelo estándar, por ejemplo. Pero no sé si en una clase pueda hacer eso. Lo podría hacer saltándome muchos pasos, ¿no? Dando brincos medio bestiales. Entonces, no sé. La última clase todavía no decido qué hacer, qué tema dar. Voy a tratar de pensar en otra cosa, en otro tema un poco más chiquito, ¿no? Donde vean alguna otra propiedad bonita que uno puede sacar del estudio del rompimiento espontáneo de la simetría. Pero bueno, ¿dudas hasta acá, jóvenes? Doctor, yo solo tengo un comentario y es que si no vamos a ver lo de transiciones de fase, pues no sé si podría darme algún libro de texto para saber un poco más del tema. Sí, miren, ahí les va por qué digo que en una clase no. Yo tenía en la mente el poder, todo esto que vimos del potencial efectivo, esencialmente esa parte del potencial efectivo y esto que tiene que ver con el análisis de las simetrías, yo simplemente lo que quería hacer era mostrarles que con una simple rotación de Wick, una continuación analítica de la componente 0 de nuestros campos, ¿no? El tiempo real lo paso a un tiempo imaginario, eso significa trabajar en el formalismo de tiempo imaginario, puedo pegar las ideas de de la mecánica cuántica relativista ya puesta en un modelo de teoría cuántica de campos, ¿no? En describir una teoría cuántica de campos a temperatura finita. Puedo describir un sistema de muchos cuerpos, porque puedo, por esa transformación, por esa rotación de Wick, puedo encontrar
lo que sería la función generadora va a ser mi función de partición esencialmente, y de ahí yo puedo sacar toda la termodinámica que yo quiera. Y entonces, el mismo cálculo que vimos de hacer una fluctuación en la energía de mi sistema, en la energía libre, que era el potencial efectivo, justamente esa fluctuación lo que va a hacer es modificar a mi mínimo en términos de cantidades macroscópicas como la temperatura. Y entonces voy a ver que si yo modifico o yo aumento o disminuyo la temperatura, voy a modificar el mínimo de mi teoría, tal manera que yo voy a ser capaz de mandar ese mínimo a cero. Y ya sabemos qué significa pasar ese mínimo, que era finito, a cero. Es pasar de un sistema que tenía rota la simetría, a restaurarla. Y entonces eso habla de una transición de fase. Por ejemplo, la famosa temperatura de Curie, ¿no? De este ferromagneto, justamente se calcula así, calculando la energía libre de mi sistema para poder restaurar la simetría, mover ese mínimo hacia cero, y cuando está en cero decimos restauré la simetría y la magnetización se volvió cero. Entonces, el mínimo de mi teoría se vuelve un parámetro de orden. La definición de un parámetro de orden es que es finito en un estado de la materia o una fase de la materia, y es cero en el otro. Y justamente indicar que se volvió a cero es que dio una transición de fase. Existen muchas formas de hacer transiciones de fase, de segundo orden, de primer orden, crossover, etcétera. Eso también está súper interesante. Entonces, como ven, tendría que introducir el formalismo de tiempo imaginario, lo cual eso me llevaría a una clase como tal, y después hacer el ejercicio de cómo encontrar las correcciones térmicas, ¿no? Para mover el mínimo a cero y tener la restauración de la simetría que se rompió espontáneamente. Entonces, no sé si lo puedo condensar en una. Lo voy a tratar. De todas maneras, les puedo pasar libros. De hecho, Ashok Das tiene un libro muy bonito, que es la continuación de este que más o menos usamos de base, que es, ¿cómo le llama? Quantum Field Theory at Finite Temperature, creo que le llama así. Y si no, existen muchos otros libros. Por ejemplo, hay unos libros muy buenos que se llama Thermal Field Theory, que es de Michel Leblanc, y está este otro que es Quantum Field Theory at Finite Temperature, que es el de Kapusta y Gale, Joseph Kapusta y Charles Gale, y con gusto se los paso. Ahí viene un montón de cosas bien bonitas, bien interesantes. Están enfocados estos tres en teorías de partículas fundamentales, partículas elementales, pero vale la pena leerlos. O sea, tienen cosas bien bonitas. De hecho, ocupan el modelo de Ising para mucho, entonces eso también desde luego lo puedes trasladar a estado sólido, a materia condensada. Entonces sí, yo les paso esa información, les paso esos libros, ¿no? Y ustedes lo pueden revisar. Pero de todas maneras, déjenme pensarlo, y a lo mejor hasta lo intento dar un bosquejo en una clase de esa física que está súper bonita. Gracias, doctor. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta, duda? Ok, bueno, si no hay más dudas ni preguntas, entonces nos vemos el día lunes. Trabajamos fuerte lunes y miércoles, y acuérdense, el día jueves pues va a haber examen. Yo el fin de semana me comprometo a subir el calendario con los horarios de sus exámenes, ¿no? Y bueno, en dado caso que alguien por alguna razón no pueda en el horario que les diga, pues para que justamente tenga tiempo para mover, me avisan, digamos, el lunes o el mismo fin de semana después de que lo suba, me avisan para que yo pueda reajustar los horarios, ¿ok? Entonces, bueno, a descansar, que tengan bonita noche, y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego, Gracias, profe. doctor. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Hasta luego. profesor. Buenas noches.